Bueno, el economista Javier Milei en la repregunta. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. No, por favor, es un placer, Luciana. Javier, ayer el gobierno puso mucho foco en el tema dólar, ¿no? En cómo empezar con una flotación administrada, distintas definiciones sobre esto, pero hoy no hubo mucha suerte. El principal ofertante de dólares fue otra vez el Banco Central, que volvió a perder reservas, creo que 140 millones de dólares y 300 durante la semana. ¿Por qué no es tan difícil encontrar esa solución para el tema dólar en la Argentina? Porque muchos de los economistas que vos ves no son parte de la solución, son parte del problema. De hecho, vos hace unos minutos mencionaste el caso de Daniel Heyman, que es quien los asesora, hablando de la restricción externa. ¿Y qué es la restricción externa? La restricción externa es, en el fondo, un exceso de demanda de divisas. ¿Sí? Digamos, en el sentido de que vos querés estimular la actividad económica con gasto público, que lo financiás con emisión monetaria y eso te genera un aumento de las importaciones y en algún momento te quedás sin financiamiento. Sí. Claro, pero eso tiene un supuesto atrás, que es que los precios son fijos. Ajá. Por lo tanto, en realidad, aquellos que afirman o hablan del problema de la restricción externa son parte del problema. Porque en un mercado libre no hay exceso de demanda. Justamente las condiciones de un mercado libre es que justamente se vacía. A ver, no entiendo eso. ¿Un mercado libre cuál sería? ¿Cómo sería si la Argentina tuviera un mercado libre? Y el tipo de cambio sería libre. Entonces, en realidad, la restricción externa existe porque vos restringís el mercado de divisas. Es decir, que vos lo que estás diciendo, que es una pregunta que en algún momento se la plantea otro economista aquí en la repregunta, es que hay dólares, pero no circulan libremente porque no hay una libre valoración, un libre precio de ese dólar. Exactamente, digamos, si vos liberaras... A ver, porque el problema es, vos lo señalabas muy bien, a ver, los sojeros reciben un dólar, recibían uno de 52, ahora van a recibir uno de 54. Y el paralelo oscila entre el blue, entre 150 y 153. Entonces, te das cuenta que evidentemente a ese precio nadie va a querer ofrecer y todo el mundo va a querer demandar. Entonces, si a eso vos lo llamás restricción externa, es una cargada. O sea, verdaderamente hay algunos conceptos que deberían ya ser erradicados. Pero bueno, Argentina sigue adhiriendo a conceptos de economía que verdaderamente son perimidos y que son parte del problema. Es decir, cuando vos te encontrás ahí a la señora Marcó del Pont, al señor Culfas, digo, a la señora Cecilia Todesca, digo, son parte del problema, no son parte de la solución. Pero me interesa entender claramente esta idea de que la idea del concepto de restricción externa está muy instalado, como es decir, lo hemos aprendido, parece muy racional la idea de que Argentina no puede producir esa moneda, de manera, no la puede imprimir esa moneda, de manera que la única posibilidad de tener dólares es exportando para obtener que los pagos sean en dólares, para poder al mismo tiempo comprar las maquinarias necesarias para que vienen importadas y el precio en dólar para producir cada vez más. Pero si ese círculo, ¿no es un círculo razonable en términos de economía? Porque si el problema es que a vos te faltan dólares, ponerle impuestos a las exportaciones es pegarte un tiro en el pie. Es decir, son unos incoherentes. Entonces, el problema no es la restricción externa, sino ponerle impuestos a las exportaciones. En realidad es más complicado. Hay una cuestión mucho más que ya entra en el terreno de la moral. De la moral. Claro, sí. Y esto es un punto no trivial porque los valores morales a los que abraza una sociedad derivan instituciones y esas instituciones impactan sobre el crecimiento. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema moral? La realidad es que hay un gasto público desbordado, ¿sí? Digamos, hay una idea, digamos, propia de la barbarie, que es la idea de la justicia social, que, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Suponete que tenés un ingreso de 100. Sí. Alguien gana 80 y alguien gana 20. O sea, porque la distribución es parte misma del proceso de producción. Entonces, la distribución son dos caras de la misma moneda.
¿Qué es lo que pasa? Si vos decís, vamos a redistribuir ingresos para igualar, ¿qué pasa? Si llevas a los dos a 50, el que produce 80 dice, ¿para qué voy a producir 80 si me van a sacar 30? ¿Ok? Digamos, entonces, ¿qué termina pasando? Producís 70, o sea, se cae la producción. Pero los impuestos no son también una manera de... Los impuestos, ¿no es una forma que moral de solidaridad social? No, digo, son absolutamente inmorales, porque digo, justamente los pagás a la fuerza, por eso se llaman impuestos, si no, digo, tendrían otro nombre. Entonces, de hecho, derivan de la esclavitud los impuestos. De hecho, la esclavitud, ¿qué es? Es un impuesto del 100%. Entonces, la otra alternativa es que vos quieras, ¿sí?, igualar a todos, hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Igualar todos hacia arriba es todos en 80. 80 en este caso sería, en dos individuos sería 160. ¿Cuánto producís? 100. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que estás chocando con una situación que estás generando un estímulo de demanda, ya sea o que lo financiás con endeudamiento o que lo financiás con emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema tarde o temprano revienta, porque, digamos, no lo vas a poder financiar, porque estás viviendo por encima de tus posibilidades, no solo presentes, sino futuras. Entonces, digamos, eso termina estallando. Es decir, por eso Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna, digo, lo pasó a Ecuador, es, digamos, un país que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13-0 a la moneda, le podríamos quitar un par más, ¿sí? Digamos, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Porque siempre el mecanismo es el mismo. ¿Cuál es? Digamos, un intento de generar políticas redistributivas desde el gasto público, lo mencionaste con la señora Marco del Pont, otra persona que es parte del problema, ¿sí? Recordemos que ella fue la inventora del cepo en el segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Y entonces, en ese, digamos, vos vivís generando un desequilibrio fiscal monstruoso, que la realidad es que cada vez nos hace más pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como después, al generar el desequilibrio fiscal, al no conseguir el financiamiento, financiarlo con emisión monetaria y querer anclar los precios fijando el tipo de cambio, ¿cuál es el problema? Vos generás un desequilibrio monetario porque la oferta termina siendo más grande que la demanda, tenés un impacto en precios que primero arranca en el dólar y después le siguen los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no le gusta el efecto, ¿sí?, restringe las libertades individuales para no corregir el desequilibrio macroeconómico. Pero quiero ir desmenuzando esa respuesta que tiene partes muy interesantes. Una de ellas es esta observación que la justicia social es parte de la barbarie, algo así dijiste. Sí, mira, a ver, ¿qué quiere decir eso? Mira, hay un libro reciente, yo tuve el privilegio de ser comentarista de un nuevo libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente de toda la historia argentina del liberalismo y probablemente uno de los máximos exponentes del habla hispana, digo, pero históricamente. Tiene un libro que escribió con Gustavo Peregni que se llama El regreso de la barbarie. O sea, ellos habían hecho uno antes que era Autopsia al socialismo. En este, digamos, exploran el concepto, digo, ¿cuál sería la barbarie? ¿No? Digamos, trazando un equivalente con ¿qué? Con el Facundo. ¿No? Civilización. ¿Cuál era el problema? Era la gente que no tenía educación. Entonces vos educando, integrabas y crecías. Un adelantado, digamos, a Sarmiento, porque Sarmiento en el fondo se adelantó, digamos, a toda la escuela de Chicago, digamos, con Stigler, con Gary Becker y Usawa. Entonces, básicamente, ¿cuál es la nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? No. ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? No. Bien, la justicia social es justamente eso. ¿Por qué? A ver. Porque considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro, con lo cual los estás tratando de modo desigual frente a la ley. Es decir, y una de las cosas que pasa... Bueno, es construcción de equidad en una sociedad desigual. La equidad todavía es más monstruosa. Pero a ver, ¿por qué? No, pero la equidad es todavía más monstruosa. Te doy un argumento contrario para... No, está bueno, pero está bueno. Pero lo que quiero mencionar es porque ahí, digamos, vos tenés dos conceptos. La redistribución, suponete que... Yo te pregunto esto, No, pero dame un segundo. Sí. La redistribución, digamos, suponete igualadora. Ahora, con dos individuos es fácil, ¿no? Pero en el caso de que haya más individuos, que es lo que se trata de una sociedad, quiere decir que vos, para que haya equidad, le darías a cada uno lo que a vos te parece, con lo cual estarías cayendo, digamos, en lo que es la última de las obras de Hayek, que se llamaba La fatal arrogancia. Vos, para poder hacer eso, deberías tener en los policymakers que sean omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. O sea, deberían ser Dios. Es decir, cosa que, digo, los actuales funcionarios se lo creen, ¿no? Digo, se creen Dios, digo...
Escuchá Ahora- a Cecilia Tedesco y vas a tener la sensación de que ella se cree casi Dios. Javier, Culfas también pero a ver, marcó el punto ¿dónde también. naciste? En Argentina. ¿En qué barrio? Nací en Palermo Viejo, cuando Palermo Viejo no era un lugar Bien. acomodado. Ciudad de Buenos Aires, un barrio de clase media trabajadora, podía ser. A ver, digamos, o sea, si querés ir sobre mi historia personal... sí. No, te cuento. Mi papá trabajaba en un colectivo Bien. y Trabajador. rompiéndose el alma... Bien. Sí, rompiéndose el alma día y noche, trabajando hasta, Bien. digamos, en los feriados, trabajando en Navidad, trabajando en Año Nuevo, ¿sí? Así logró comprarse medio colectivo y después un colectivo y así sucesivamente. O sea, el auténtico sueño americano. Si hubiera aparecido el señor Alberto Fernández y le hubiera, digamos, que desprecia el mérito, le hubiera quitado eso que estaba ganando y, ¿sabes qué? Hubiera quedado estancado permanentemente. Ahora, Javier, un trabajador esforzado de la Ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media trabajadora, logra concretar sus sueños. Ahora, ¿qué pasaría si este padre nace o si este hijo nace en una villa de emergencia de las más sórdidas, con las condiciones de vida más deplorables que abundan en la Argentina, ¿no? Hay 40 y pico % de pobreza, 41% de pobreza. Los niños y jóvenes están en el 57% de pobreza, 53-57% de pobreza. Supongamos lo siguiente, que ese esfuerzo... A ver, supongamos que uno de los muchachos que está acá detrás de No, cámara... pero quiero preguntarte, pero permíteme digo, que preguntarte esto. Es decir, el Estado, No, digo, pero es que como el mercado es imperfecto, el Estado no el tiene mercado no es imperfecto, ahí está, digo, ahí es que está el problema. el Estado no tiene alguna obligación de hacerse cargo No. de las desigualdades que el azar determina en la vida de las personas. No, ahí está el punto. A ver, suponete que, digamos, yo me siento muy conmovido por la situación de algunos de los chicos que están con la cámara. Entonces a mí, digamos, si miro tu situación y me parece profundamente injusta, ¿vos cómo tomarías que yo saque una 9 milímetros, la ponga en tu cabeza y te diga, dame tu dinero, es para hacer caridad con él? No funciona de esa manera, no es No, una, ¿cómo que no? hay una violencia y física, sino digamos, un consenso no votado hay en consenso. el Congreso ¿Dónde está el consenso? a partir de leyes impositivas. Sí, digamos, o sea, claro, es como, digamos, que el Congreso que vote la suba de impuestos, es como que vos vayas a hablar con tu jefe y le pidas que te baje el sueldo. No existe. ¿No existe qué cosa? No existe, digo, que vos vayas a una negociación con tu jefe y le pidas que te baje el sueldo. Digo, cuando los diputados justamente levantan la mano subiendo los impuestos, lo que está diciendo es, digamos, yo voto para que le bajen el impuesto a la gente. O sea, justamente por eso es una democracia fallida. Entonces, lo primero que hay que entender que digamos, hay varias falacias. Digo, a ver, suponete, digo, la igualdad de oportunidades. A mí me gusta el tenis. Me encanta Federer. ¿Cómo crees que me va a ir si yo voy a jugar con Federer? Me va a aniquilar. Literalmente me va a destrozar. Entonces, para que tenga igualdad de oportunidades, ¿qué proponemos? ¿Cortarle un brazo a Federer y medio pedazo a una pierna? Es una aberración. Es decir, gracias a Dios todos somos distintos. Lo que hace el mercado es dejar de manifiesto quién es mejor y quién es peor. Es decir, es más, te lo voy a hacer... Pero esa definición esencial de quién es mejor y quién es peor en realidad está determinada por el azar del lugar donde naces. Eso no es necesariamente cierto, porque hay un montón de casos de personas que nacieron en la extrema pobreza y les fue muy bien, y hay personas que nacieron en una situación muy acomodada y terminaron cayendo. Sí, porque cuando vos mirás, en los países, digamos, libres, hay muchísima movilidad. O sea, cuando vos tomás los que eran más ricos en Estados Unidos al inicio del siglo XX, no son los mismos que eran a mitad del siglo, y tampoco los que eran a final del siglo. O sea, hay una movilidad enorme. Es decir, un sistema, digamos, de esas características genera que haya mucha movilidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Aparte, ¿en qué se basa el éxito? Porque eso es lo importante. ¿En qué se basa el éxito? En el capitalismo, en lo que es el mercado, esto es muy importante. O sea, yo vivo haciéndome un picnic preguntándole a la gente, digo, que critica el mercado, y digo, ¿qué es el mercado? Es decir, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Ejemplo, ¿me entendés? Vos sos la dueña de esa tableta, ¿sí? Y entonces yo te digo, te la quiero comprar, Luciana. Entonces empezamos una negociación. Y cuando acordamos una suma de dinero por ese intercambio, eso genera un registro histórico que se llama precio.
El precio es una señal que se transmite al sistema donde los agentes se coordinan, o sea, algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si hay discrepancia entre oferta y de demanda, digamos, cambiarán los precios. Entonces, cuando vos te empezás a meter con la propiedad, ¿sí?, que es el eje central de la intervención del Estado, es meterse con el derecho de propiedad en mayor o menor medida, lo que empezás a hacer es contaminar la señal de precio. Un Estado que funciona también protege el derecho de propiedad, ¿no? Depende de qué tipo de estados definas. O sea, a ver, por ejemplo, los liberales tenemos distintas definiciones. O sea, hay liberales clásicos, hay liberales, digamos, libertarios minarquistas, que solamente consideran la existencia del Estado para seguridad y justicia, y los hay anarquistas. O sea, yo filosóficamente, o sea, normativamente soy anarquista, en términos positivos, en términos prácticos, soy minarquista. Quiero volver al ejemplo del fútbol porque me parece revelador en relación a este tema de la meritocracia que se ha instalado a partir de los comentarios del presidente Alberto Fernández, de cuestionar la idea de mérito, que tuvo una especie de repercusión en palabras del Papa también. Otro que es parte del problema. Y hay una idea de que hay un espejo entre, o hay un tipo de relación entre la meritocracia y el capitalismo. Ahora, el ejemplo del fútbol no tiene un problema, que es que el fútbol no es un aspecto esencial y un servicio esencial. Si pensamos en, por ejemplo... ¿Cuál es el problema, Luciana? ¿Pero por qué definís que es esencial? Me dejaste terminar. ¿Cuál es el criterio de que es esencial? Saber jugar al fútbol y saber leer y escribir, parece que hay una diferencia de esencialidad importante. A ver, yo digo... Entonces, pero digamos, o sea, puede haber... pero Messi de repente, digamos, te puede gustar si lee o no, digo, no sé cómo lee. Pero, digamos, ¿me entendés? O sea... Ese es el concepto de mercado, satisface a millones de seres humanos. No estoy cuestionando a Messi, me parece buenísimo Messi. ¿No? Digo, el fútbol yo también. lo adoro a Messi. Estoy diciendo que para pensar una sociedad que tenga aquellas necesidades básicas satisfechas, como por ejemplo el acceso al alimento, por ejemplo el acceso a una vivienda digna, o la educación, la pregunta que te quiero hacer pero el pregunto es que esos derechos alguien lo tiene que pagar. Bueno, la pregunta... Entonces, si alguien lo tiene que pagar... Digamos, el punto es, ¿quién lo paga? Bueno. Es decir, entonces, digamos, y si vos estás obligando que alguien sí lo pague a punta de pistola, eso está mal, moralmente está mal. Está mal, digamos, robarle a alguien para dárselo a otro. ¿Y quién define qué es esencial? ¿Quién define qué es la canasta básica de alimentos? ¿Quién es el que define la vivienda esencial? Javier, consideramos que educar a la población en el ejemplo sarmientino que vos señalaste como una especie de vanguardia liberal. Sí, pero digo, la educación pública gratuita y no, pero es que la educación pública era un tema clave. No, la educación pública se convirtió parte del problema. Porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero preguntarte... No, es que no es otro tema, Luciana, es que ese es el punto central. ¿Sabes por qué? Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el odio, el robo. Y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que han hecho que del ser el país más rico del mundo, hoy seamos 70 y en caída. Martín Migoya, el creador de Globan, uno de los fundadores de Globan, es un egresado de la Universidad Pública, Universidad de La Plata. Bueno, la vida... Martín Humarán, de la Universidad de La Plata. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, digamos, o sea, y eso amerita, digamos, que, digamos, o sea, la educación pública se haya convertido en una máquina, digamos, de generar cerebros marxistas, digamos, que nos empobrecen. La evidencia empírica es, digamos, demoledora respecto al caso argentino. O sea, estamos cada vez peor. Es decir, las ideas... Justamente, digamos, por ejemplo, que impulsan la señora Marco del Pon, Culfas, ¿sí? Digamos, no son muy distintas de las que salen de cualquier universidad pública. Un hombre educado puede escuchar y dejar que le pregunten. Sí, yo te estoy escuchando. Una pregunta? Lo que pasa es que yo, digamos, ya conozco la lógica de las preguntas y me adelanto. Bueno, lamento ser tan previsible. Mi pregunta es... No es por digo, tu caso es un problema de entrenamiento mío. No, mi pregunta es esta. En una necesidad esencial de la sociedad, como por ejemplo educar... ¿Sí? Pero es que ese es el punto. ¿Quién define como esencial? Bueno, porque en el modelo sarmientino que vos alabaste, eso es clave para el progreso de las naciones. No, pero a ver, digamos, o sea, una cosa era el concepto, digamos, de educación que tenía Sarmiento y otra es el que, digamos, vino después. Javier, decías, me quedó resonando esta idea de que el impuesto es un robo, planteas vos. Claro. Hay quienes sostienen que la propiedad privada es un robo. Bueno...
Yo, digamos, adhiriendo a la línea de Locke, digamos, para mí los 3 derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. De hecho, tu primer propiedad es justamente tu cuerpo y vos sos dueña del fruto de tu trabajo. Y es así donde después el sistema, digamos, se va construyendo. Pero es más, o sea, yo te lo puedo plantear con un ejemplo porque los impuestos son un robo. Suponete que viene tu vecino y te dice, Luciana, dame el 50% de tus ingresos. ¿Y vos qué le decís? Que no. Viene al otro día con un papel que dice que le tenés que dar el 50% de los ingresos. Lo primero que vos le vas a preguntar es, ¿y quién dice eso? Ah, yo. O sea que de vuelta lo sacás a patadas. ¿Qué pasa si al otro día viene con Shaquille O'Neal, ahí estoy demostrando que tengo mis años, bueno, con LeBron James, con un bate de béisbol, golpeando así, dice, Luciana, dame el 50% de tus ingresos. Ponele el nombre que quieras, pero es un robo. Es decir, no es voluntario. Hay una diferencia entre consensuar una decisión que afecta a la sociedad a través de representantes y un robo. Bueno, pero a ver, entonces la pregunta es, ¿quiénes son mis representantes? ¿Qué es la Cámara de Diputados? O sea, un señor como Fernando Iglesias que cuando le decís que los impuestos son altos te contesta que sos un lloraimpuestos. O sea, ese hombre justamente lo que no es un representante del pueblo. Pero tendrás tus representantes, te sentirás representados por algunos. La verdad, por ninguno. Por eso digo... Pero estás en política. Y por eso mismo. Y querés en algún momento ser diputado, por ejemplo. Bueno, pero de hecho, digamos, justamente... ¿Vas a estar robándole a la gente si legislás impuestos? Sí, claro, sería un robo, obviamente. Es más, fíjate esto, yo, digamos, voy a renunciar a mi dieta si fuera diputado, así yo no le cuesto un mango al argentino. Y además... Entonces el Congreso va a estar formado solo por personas que tienen dinero suficiente no, como digamos, para las personas que tienen la vocación. Trabajar. Bueno, a ver, en Suiza funciona así. Y a los suizos no le va mal, ¿eh? Entonces te digo que además, vos sabés que la Cámara del Congreso es Honorable Congreso de la Nación. ¿Sabés por qué? Porque iban ad honorem. Entonces, digo, y además, lo que sí está claro, que yo sí me puedo comprometer de cara a la sociedad, es que jamás en mi vida voy a votar una suba de impuestos. Es decir, antes de hacer eso, prefiero cortarme un brazo. Bien. Vamos a un corte y volvemos con más Javier Milei. Una pregunta, Javier Milei. Gran contradicción. ¿Es una contradicción que los liberales argentinos en general se opongan a la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo? Por ejemplo, la legalización del aborto. No, porque el liberalismo no solo reconoce 3 derechos, que es el derecho a la vida, y sin la vida no existe ni la libertad ni la propiedad, y porque además el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Menos de las mujeres. No, disculpame. Hay una cuestión biológica que tiene que ver con la vida, digamos, o sea, y eso está probado científicamente, arranca en el momento de la concepción. Y como la vida es un continuo, digamos, es un conjunto, si vos querés, cerrado, pero continuo, ¿qué es lo que pasa? Si vos discontinuás en el medio, te morís. Y hay un problema que no hay semana 12 más un segundo y semana 12 menos un segundo. Si vos le pones una interrupción, digamos, eso es un asesinato y además es un asesinato calificado, agravado por el vínculo. Por lo tanto... No, eso no lo dice la ley en Argentina, es distinta. Bueno, digamos, ¿qué aspecto de la ley? ¿Qué aspecto de la ley? Para no discutir el tema pero ¿cuál es el aspecto de la ley? Me interesa porque quizás la ley está mal y quizás debamos llamar a un referéndum a ver, digamos, de última, si no está zanjada ¿Hay cierta tendencia del liberalismo argentino en desconocer los derechos de las mujeres? Eso es falso. Es tan falso que el primer caso, digamos, feminista en el mundo, ¿sabes quién fue? Jeremy Bentham. 1750. Es decir, los primeros que peleamos por los derechos de las mujeres hemos sido los liberales. Pero no era no, discúlpame. O sea, a ver, los liberales, o sea, quizás, digamos, no sean, digamos, de mi mismo pelaje, pero a lo que voy es lo siguiente, justamente la igualdad ante la ley. O sea, y eso es, digamos, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y ese es uno de los grandes logros del liberalismo. Es decir, que el marxismo cultural haya lavado el cerebro de personas y los haya afectado en la forma de ver las cosas y que crean que en realidad hay derechos cuando en realidad eso implica las obligaciones de otro y eso es un trato desigual frente a la ley y es lo que se llama affirmative action. Bueno, digamos, o sea, eso no está bien.